¿Quieres un cabello hermoso, con brillo, saludable, fuerte, sin gastar un solo peso, sin gastar un solo euro? Pues quédate porque vamos a ver 5 truquitos que seguramente te van a servir súper sencillos, fáciles, con cosas que ya tienes en casa. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Suscríbete ahora para no perderte más tips como este. Sabemos que los productos capilares pueden costar muchísimo y muchas veces no dan los resultados que queremos. Pero la verdad es que muchas veces nuestro cabello puede lucir increíble, puede, mejor dicho, lucir como lo queremos sin gastar absolutamente nada y con cosas que ya tenemos en casa. Hablamos de mejorar el brillo, la suavidad y la fuerza sin químicos, con cosas naturales que son muy fáciles de hacer. Y lo mejor de todo, sin pasar horas en tratamientos capilares. El tip 1 es masaje con aceite natural. El primer tip es un tip clásico que nunca falla y es masajear nuestro cuero cabelludo con un aceite natural. Ojo, aceite natural, no aceite esencial, porque son distintos. Estoy pensando en hacer un video más adelante para saber cuál es la diferencia de los dos, pero aquí con aceite natural masajear el cuero cabelludo de 5 a 10 minutos. Podemos utilizar aceite de coco, aceite de romero, aceite de ricino, bueno, todos estos aceititos aquí y van a ver los resultados. Esto activa la circulación, fortalece los folículos y mejoran al crecimiento del cabello, a darle fuerza al cabello. Yo, al ser pelo graso, era como muy reacia a aplicarme aceites en el cuero cabelludo, solo me los aplicaba aquí en las puntitas, pero en verdad que ya le he perdido un poco como eso de, ay no, se me va a engrasar más el pelo, porque no es así. Sí lo sabes aplicar bien, por eso es de 5 a 10 minutos, no dejarlo toda la noche si tu cabello es graso y solo un poquitico con las yemas de los dedos en movimientos circulares. Un tipcito aquí extra es no olvidar la parte de aquí atrás, porque muchas veces solo lo hacemos aquí adelante, pero esta parte de atrás también es súper importante hacerlo antes del lavado y van a ver cómo les va a servir y a funcionar. Estos aceites naturales, mejor dicho, son básicos que los tengamos en la casa porque sirven un montón para todos los cuidados naturales. El tip 2 es agua fría al final del lavado. El tip 2 es súper sencillo, pero transforma todo nuestro pelito al final del lavado y es utilizar agua fría, nada de tibia, es agua fría. Esto lo que hace es cerrar la cutícula del cabello, traducido en más brillo y menos frizz. Es como darle un pulido natural a nuestro cabello sin gastar más. Además, mantiene el cabello suave al tacto y también ayuda mucho para los pelos, para el cabello teñido, porque pues el agua caliente, el agua tibia para el cabello teñido, pero el agua fría es muy amigable con este tipo de cabello. Y si no soportas el agua fría, puedes comenzar a alternar de a poquitos el agua tibia con el agua fría, pero eso sí, el agua fría en las puntas pues lo pones así, te pones el agua frita. Yo lo hago, en invierno me cuesta un poco, pero trato siempre de agua fría, así sea en las puntas un poquito, porque esto en verdad que tiene muchos beneficios para el cerrado de la cutícula. Tip 3, peinado sin daño. Para mí este es uno de los más importantes porque yo suelo ser muy brusca con mi cabello, he mejorado un montón, pero hay que tener mucho cuidado cuando nos desenredamos el cabello, no utilizar peines que nos jalen, que nos quiebren el cabello, que mejor dicho que nos peinemos y sintamos como que se nos caiga el cabello. Hay que utilizar un peine con cerdas suaves y si lo vamos a desenredar mojado, que por favor no, con los deditos así. Yo lo que hago es, si lo quieres enredar cuando el cabello está mojado, cojo mis dedos y me lo voy desenredando así de a poquito, pero no con un cepillo, así de a poquito. Ya cuando está medio sequito sí utilizo el cepillo de cerdas suaves. Cuando peinamos con mucha fuerza se rompen los folículos y aquí es cuando comienzan a abrirse las puntas de nuestro cabello. Y esto puede arruinar el cuidado que llevamos haciendo semanas en nuestro cabello. Así que como lo peinamos es igual de importante que si nos aplicamos el pre-champú, los aceites y todo esto. Divide tu cabello por secciones, entonces yo lo que hago es así como aquí lo ven, me divido el cabello en dos, luego esta parte de acá vuelvo y me la divido en dos y comienzo a desenredarme de puntas, desde las puntas de abajo hacia arriba. Entonces primero comienzo acá, luego acá y así voy subiendo por pedacitos, no todo este pedazote, sino por pedacitos con cariño y con mucho amor.
Para facilitar este proceso podemos encontrar muchos desenredantes en el mercado y eso uno se lo aplica y luego ya queda mucho más fácil al momento de pasar el cepillo. Yo recuerdo que cuando era chiquita mi mamá me aplicaba desenredante porque mi cabello siempre ha sido muy fino y se me enreda muchísimo, que estoy pensando en comprarme un desenredante ahorita porque en verdad que sufro cuando me lo desenredo. Sé que este tip parece obvio, pero es uno de los tips que marca la diferencia entre cómo se ve un cabello saludable y cómo se ve un cabello maltratado. Tip 4, alimentación e hidratación. El cuarto tip es invisible, pero es súper poderoso porque hay que cuidar lo que nos comemos, qué comemos y qué tomamos, cómo nos hidratamos. Todo esto también se ve reflejado en nuestro cabello. Agua suficiente, frutas, verduras, proteína, todo esto, una buena alimentación se refleja mucho, inclusive en las puntas, tomar mucha agüita para mantener nuestro cabello hidratado. Frutas ricas en vitamina C, nueces, huevos y yogur natural ayudan a fortalecer el cabello desde la raíz. Esto es un recordatorio que muchas veces lo natural supera a todos estos productos caros. El tip 5, una mascarilla casera súper rápida. Y por último, no olvidarnos de aplicar nuestras mascarillas caseras rápidas desde casa, como por ejemplo coger miel con un poquito de aceite de coco, aceite de oliva, mejor dicho el aceite natural que tengas en casa, aplicártelo de medios a puntas, dejarlo actuar durante 10 a 15 minutos y luego enjuagar. Estas son mascarillas rápidas que las puedes hacer, aplicártelas mientras terminas de organizar la casa, no sé, lo que tengas que hacer y tu cabello te lo va a agradecer. Esto da hidratación intensa, brillo y suavidad a nuestro cabello. Esto es darle nutrición sin gastar un solo peso, solo con productos que ya tenemos en la casa. Un tip extra es que puedes hacer mascarillas variantes con aguacate, con banano, bueno, hay muchísimas que por aquí les dejo un video que hice de mascarillas que son súper rápidas de 10 a 15 minutos, pueden ir a verlo y sacar la que mejor se ajuste a ustedes y la que vean que necesitan. Este tip combina nutrición y cuidado desde la primera vez que te lo aplicas. Y para finalizar vamos con un resumen súper rápido. Primero, masajea con aceite natural para activar nuestras raíces. Segundo, enjuagar con agua fría para más brillo y menos frizz. Tercero, peinar cuidadosamente para evitar quiebre. Cuarto, alimentación e hidratación para un cabello fuerte. Quinto, mascarilla casera rápida para darle nutrición a nuestro cabello. Aplica estos tips y vas a notar cómo tu cabello se va a transformar sin gastar un solo peso, sin gastar un solo euro. Y por aquí les dejo más videitos para el cuidado de nuestro cabello, como por ejemplo cómo hacer el agua de romero, que es tan beneficiosa para nuestro cabello, y muchos videitos más. Comenta cuál tip vas a probar primero y si tienes algún tip que nos puedas sugerir aquí a todas que vemos el video para seguirlo. También recuerda suscribirte, comentar, compartir, darle like y hasta una próxima. Bye.